Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Quiero saludarles en este inicio de semana y desearles que sea un buen tiempo en la presencia del Señor. Y junto a usted, junto a su familia, junto a quienes les estén rodeando, que esa maravillosa gracia del Señor les acompañe. Estamos aquí unidos en oración, en un esfuerzo de la Alianza Cristiana y Misionera. En este día, lunes 14, estamos en el día 697, perseverando, insistiendo en la presencia del Señor. Y como dice 1 Pedro 3:8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Así que bienvenidos, queridos hermanos. ¿Les parece bien si oramos? Y como es costumbre en estos espacios que tenemos de oración, compartimos la palabra, oramos y de esa manera nos conectamos los unos con los otros en las distintas necesidades que pudieran presentarse, así como alabar, bendecir el nombre del Señor. Bueno, Padre, te damos gracias este día, esta mañana, este inicio de semanas laborables. Gracias por lo que el día de ayer en cada una de las congregaciones hermanas pudimos reunirnos como la gran familia del Señor, tener tiempos para alabar, bendecirte, cantarte cánticos, himnos, salmos, expresarte con nuestro corazón, nuestra gratitud hacia ti, recibir la instrucción de tu palabra y bueno, estamos muy agradecidos por todas las maneras en que tú manifiestas tu cuidado, tu protección, así como tu provisión para cada uno de nosotros. Conocemos también la situación que se presenta allá en el sector de Ucrania y queremos ser solidarios. Tomaremos un momento para orar también por ellos. Así que, Señor, muchas gracias en este día poder orar junto con mis hermanos que se han conectado permanentemente a estos horarios en las mañanas para compartir la oración, la adoración y, por supuesto, una pequeña reflexión de las Sagradas Escrituras. Te bendecimos entonces y estamos ya aquí en el nombre de Jesús. Gracias a cada uno de ustedes, les saludamos cariñosamente después de algunas actividades que han habido también a nivel nacional, como la asamblea, y luego posteriormente pues hubo este feriado bastante largo y ya estamos aquí nuevamente emprendiendo nuestros tiempos de oración. Hoy vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras en las que he estado meditando durante un buen tiempo. Hemos estado acá internamente revisando lo que son los textos bíblicos del libro de Nehemías. Y ha sido muy bueno para ver el tipo de liderazgo que desarrollamos, ver un poco la parte práctica de cómo Nehemías cumple con esa asignación divina y lleva adelante esa carga, esa tarea que se le encomendó a él y a los que habían retornado. Voy a hacer la reflexión en la última parte del capítulo número 13. Hay 3 o 4 problemas que se mencionan aquí, así que los voy a repasar con ustedes. Aquel día se leyó, Nehemías capítulo 13, perdón. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y aquí hay un dato interesante para revisarlo, dice, y antes de esto, de que esto ocurriese, de esta ley se leyera, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los
sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal del que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Recordemos un poco que Nehemías estaba retornando después de casi 12 años, donde él había estado inicialmente ayudando, levantando a la gente para poder hacer esa noble tarea de levantar los muros y las puertas, labor que la hizo muy pronto, y por el ánimo, por el entusiasmo, por la buena organización, por esa motivación que el pueblo le puso para poder hacer esta labor, con grandes oposiciones, porque ahí se encontraba uno de estos, Tobías, Sanbalat, Gesem, el árabe, y otros más, que se opusieron rotundamente al trabajo que estaba haciendo Nehemías y el pueblo para levantar ese muro y esas puertas que significaban seguridad. Tal parece que después de un tiempo Nehemías los había ya dejado, no sin antes haber hecho algunos acuerdos importantes que según la Biblia, esos acuerdos se los había realizado, porque si ustedes hacen memoria, o bueno, les traigo a memoria que en el capítulo número 10, ellos hicieron un pacto solemne con Dios, de que no harían tres cosas. Número uno, no iban a tener relaciones con estas naciones paganas, impías, en fin. Eso está en el 10:30. No iban a comprar y vender en día de reposo, está en el 10:31. Y que iban a apoyar la obra de Dios con dinero como Él lo había ordenado. Eso está en el 10:32 al 39. Así que ellos ya habían anteriormente señalado que iban a hacer estas tres cosas. Y, oh sorpresa, 12 años después, o en el tiempo que haya ocurrido esto, ellos precisamente cayeron en estos mismos problemas. Veamos el primero, porque es un poco crucial lo que está pasando aquí. Les comento y hacemos luego una oración. Pero esta cuestión de no emparentar con naciones vecinas como eran los amonitas, como eran los moabitas, y luego también los de Asdod, que son mencionados más adelante, había una razón, y una razón muy fundamental para no hacerlo, la cual era que estas naciones tenían, aunque tenían cierto, digámoslo así, parentesco, porque eran estos Moab, Amón, eran fruto de aquella relación de incesto que tuvieron las hijas de Lot. Entonces de ahí vinieron ellos. Pero ya en el camino ellos habían adoptado otras costumbres, otras formas de vida, y tenían otros dioses, por supuesto. Entonces, Dios sabía que esto iba a causarles muchos inconvenientes a la hora de desarrollar mejor su vida, su fe, su confianza, su espiritualidad. Y por eso Dios dijo no, además de la mención que se hace aquí en el texto bíblico. Pero ellos no hicieron caso omiso y luego tuvieron problemas. Después les comento lo de Asdod, pero en primera instancia, esto a uno le hace pensar sobre la necesidad, para traer un poco el pensamiento hacia nuestros días. Hay cosas que nos van a afectar definitivamente a cada uno de nosotros si no mantenemos claramente los límites y la identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios,
como personas que hemos sido perdonadas y lavadas por el Señor, por la sangre del Señor Jesucristo. Y lógicamente esa obra de regeneración, esa obra de renovación hecha por el Espíritu Santo es, es una gran obra, es una labor interna profunda, real, y que efectivamente nos enmarca en un estilo de vida totalmente diferente. Nos hace que nosotros amemos a Dios y pongamos las Sagradas Escrituras como la base y el fundamento de nuestra fe, y lógicamente servimos a un solo Dios. No estamos coqueteando, no debemos hacerlo con ninguna otra cosa que no sea esta fe cierta, segura y sólida que tenemos en el Señor. Cualquier otra cosa podría contaminarnos, podría arruinarnos, podría desalentarnos, podría ser una mezcla que a la final nos vuelve muy inseguros a la hora de manifestar nuestra fe y confianza en el Señor. Por eso el Señor siempre precautelaba que se mantenga su pueblo como lo que debía ser, un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo con una característica, con una vida moral, con una vida espiritual muy sólida y muy fuerte. Y se espera que eso aún lo mantengamos. Somos sal y luz de esta tierra y no debemos en ninguna forma bajar estas normas. Bueno, Padre, te damos gracias al considerar en primer lugar estos textos de las Sagradas Escrituras que nos ayuden a mantenernos siempre dentro de estos lineamientos, dentro de estos límites que tú nos marcas y dentro de esta estructura interna que nos ha generado a nosotros una salvación, una regeneración, una renovación en el Espíritu Santo, para que nosotros seamos personas, hijos tuyos, con una calidad de vida donde tu palabra y tu presencia y tu espíritu sea el que nos guíe a vivir de una manera totalmente diferente a lo que este mundo nos plantea. Esta mañana también, Señor, como lo decíamos, es una mañana para orar por las necesidades que observamos alrededor de nuestra vida y también del mundo entero, como es ahora esta invasión que se ha generado por parte de Rusia a Ucrania. Poco a poco comprendemos las razones de esta invasión por parte de Rusia, y la verdad es que en lo personal nosotros no compartimos, rechazamos esas formas en las que se generan este tipo de conflictos, invadiendo, olvidando ciertos acuerdos internacionales, violando la soberanía de una nación y, lo más triste, provocando muerte y destrucción. Qué pena y qué terrible al mismo tiempo. Creo que todos nosotros, el mundo entero, se solidariza frente a estas desgracias, a estos desastres y a estas muertes que realmente duelen mucho. Padre, aquí estamos orando unos momentos junto a mis hermanos, porque sabemos que han sido días, casi 14 o 15 días, o quizá ya más, al salir este tiempo, este video, más días de guerras, y todavía no vemos que esto cese. Y en verdad, a veces nuestra manera de orar, nuestra manera de pedirte a ti, Señor, es un poco especial, porque al ver todas estas situaciones que ocurren, sí nos causa varias emociones, entre el rechazo, entre el dolor, entre la angustia, la desesperación, porque también hay gente que conocemos en estos sectores y muchos ecuatorianos, jóvenes que han ido a estudiar, en fin, y al ver estas ciudades totalmente destruidas y personas, más de 1000 personas que han muerto, muchos de ellos civiles, esto causa, Señor, un total rechazo. Y oramos, Señor, que en verdad la protección, hagas un vallado para proteger a la gente, para que
en alguna forma esto se detenga y ya pare la mortandad. Creemos, Señor, que tú puedes intervenir. Sin embargo, hay voluntades que están operando en medio de estas guerras y este presidente ruso, al parecer, no tiene ninguna buena voluntad. Así que oramos, Señor, que esto tú intervengas y soberana y poderosamente detengas esto. Y no haya más muertes, no haya más destrucción. Si acaso hay cómo provocar algún tipo de acuerdo de cese al fuego, Señor, que así sea, y luego arreglen por otras vías, pero no a través de esto que ocurre, muerte, destrucción y una serie de cosas que van a seguir ocurriendo, van a seguir pasando eh, como efectos colaterales de un conflicto bélico. Y bueno, todavía esto no cesa, así que Señor, oramos, amparados en tu bondad y en tu misericordia, suplicamos que haya una intervención de tu parte. Bueno, también esta mañana son mañanas de oración, así que podemos orar también por nuestros queridos misioneros. Hoy también oramos, Señor, de una manera por nuestros misioneros transculturales. A veces no podemos mencionarlos, pero a todos, pero sí oramos, Señor, por quienes están padeciendo, por quienes, Señor, han sufrido también violencia en estos días. Y clamamos, Dios, en verdad, protección para nuestros queridos y amados hermanos. Sí, oramos también por la familia de Luis Felipe, clamando, Señor, por cada uno de los integrantes de su familia, suplicando que extiendas tu mano sobre ellos y sigas manifestando protección, al igual que por Isabel y por todos aquellos que están en estas regiones, llevando paz, llevando esperanza, llevando salvación. Así que clamamos, haciendo por ellos, Señor, un vallado fuerte de protección. Hay otros queridos consiervos también y amados misioneros que están en el campo y algunos que están a punto de salir. Clamamos por ellos para que en todo esto se sigan abriendo puertas ahora en medio de este conflicto, Señor, que no deja de ser también preocupante para la labor de cada uno de nuestros queridos hermanos que hacen esta labor misionera. Suplicamos por ellos, Señor. Pedimos que haya una intervención de tu parte para resguardarlos. Hacemos ese vallado, ponemos en la brecha a favor de sus vidas para que haya protección, provisión, cuidado y fortaleza para seguir anunciando este evangelio del reino de Dios. Por amor a tus hijos, por amor a tus siervos, Señor, trae esa protección maravillosa que solo tú sabes entregar. Amén, amén. Gracias, muchas gracias, hermanos, una vez más por estar día tras día acompañando la oración, siendo fervientes en su oración, siendo perseverantes en su oración, y esperamos también aportar un poco de fe y ánimo para que también ustedes no cesen de orar e incentiven a otros a mantenerse en la brecha. No hay nada más vigoroso que mantenernos conectados con Dios en una relación de mayor intimidad, de fe, de persistencia, porque efectivamente allí encontraremos mucha fortaleza. En tu presencia, decía el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno, les mencionaba que en este texto bíblico Nehemías actuó de una manera muy fuerte para corregir este problema que se había presentado con Tobías y secundado en este caso por Eliasib, que había dado paso para que este personaje permaneciera en ese lugar que había sido destinado para guardar todos los utensilios de la casa del Señor. Así que Nehemías entra con fuerza y saca todas esas cosas y exhorta con mucha fuerza
a que estas cosas no pueden darse en la casa del Señor. Es como recordar un poco al Señor cuando con látigo en mano sacó a todos esos mercaderes que, más allá de hacer mercancía, sino es ser una especie de negociado que estaba por detrás en esos lugares. Bueno, sacó eso y dijo: limpien todo este lugar y vuelvan todos los utensilios a la casa del Señor. Qué bueno es que a veces tengamos que actuar de una manera radical y firme frente a las cosas que se originan con gran desorden y que no son buenas, producen caos, confusión, y un buen orden más bien producirá, aunque es fuerte, pero producirá o generará mejores dividendos en medio de un grupo, en medio de una iglesia, si logramos hacer las cosas con orden y con decencia. Un segundo problema que se notó aquí en este texto bíblico es lo siguiente. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, estoy en Nehemías capítulo 13, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, etc. Puse mayordomos y puso gente clave, ¿no? A Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías como levita. Al servicio de ellos estaba también Anán, Matías, porque eran tenidos por fieles. Un problema que se presentó fue el hecho de que no estaban dando las contribuciones que se habían comprometido a dar, lo cual era conocido, o vale recordarlo, como digo yo, que las demás tribus tenían que traer el diezmo de sus producciones para mantenimiento de los levitas, que estaban dedicados, lógicamente, en su mayor tiempo a lo que era el cuidado del templo y los sacrificios y todo lo que se realizaba allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no tener esas contribuciones, los levitas decían: bueno, no tenemos cómo sostenernos y tenemos que buscar un poco la forma en que podamos atender nuestras necesidades. Así que ellos salieron a ciertas localidades que se les habían entregado para seguir laborando y de esa forma sostenerse. Mientras tanto, eso tenía una repercusión, porque si ellos no estaban, entonces no había oficios en la parte del templo, es decir, no había servicios de sacrificios, los cantores no estaban, y bueno, las festividades tampoco. Entonces, y como la gran mayoría de la espiritualidad de esta nación, como era la nación de Israel, estaba supeditada a lo que se hacía allí en este tabernáculo o en el templo posteriormente, entonces no había. Y como no había, entonces ellos se descuidaron. Pero esto habla de un factor, porque viéndolo ahora desde nuestra perspectiva, ¿no? El hecho de que ellos abandonaran la casa del Señor, o sea, los levitas, tenía su efecto hacia el pueblo, porque el pueblo tampoco se preocupaba de estas cosas, y su vida la encaminaban a lo que podían, cuando sabemos que ellos estaban conectados a través del templo, y si no había templo, entonces tampoco había espiritualidad, y si no había espiritualidad, entonces el peligro de una vida, digámoslo así, una vida religiosa en ese entonces era muy carente de fundamentos, no tenían quienes explicara la ley, por consiguiente no había nada que obedecer, y ellos hacían conforme a lo que creían.
Usted puede imaginarse un cristianismo sin obediencia, un cristianismo sin fe, un cristianismo sin entendimiento de la palabra del Señor, un cristianismo sin confesar, un cristianismo sin Dios. No va, ¿verdad? Y tal parece que yo calculo que ese era el fondo, ¿no? Eso era el fondo de lo que ellos estaban experimentando. Para nosotros es una realidad de vivir un cristianismo, un cristianismo sin Dios, un cristianismo sin obediencia, sin sustancia. Eso se vuelve un cristianismo, como suelen decir, un cristianismo light. Entonces, creo que vale que nosotros hagamos cambios, si acaso es un problema que nosotros tenemos. Pero aún también el hecho de dar tiene que ver con una connotación de esta relación que tenemos con Dios. Hoy nosotros hablamos de nuestros diezmos también, hablamos de nuestras ofrendas, como un elemento importante también de nuestra espiritualidad y de nuestra fe, el dar, el contribuir con nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Si no lo hacemos, ustedes saben las repercusiones que en lo espiritual esto genera. Pero bueno, Padre, te damos gracias por esta mañana que estamos aquí junto a mis hermanos, pequeñas reflexiones, pero tiempos de oración, tiempos en los que podemos acercarnos a ti en comunión, hablarte, expresarte, a abrir también nuestro entendimiento, igual que el corazón, porque hay cosas que también nosotros, como ayer ellos corregían, nosotros también. Pero también al mismo tiempo podemos compartir estas necesidades que se notan y orar y clamar para que en las iglesias actualmente no abandonemos tu casa y no dejemos de contribuir, no dejemos de dar, no dejemos de ser fieles, no dejemos de expresar también nuestra fe, porque el dar es una expresión de fe. Damos porque amamos, damos porque somos obedientes, damos porque creemos y estamos convencidos de que es algo que Dios a nosotros nos pide. Así que, Señor, oro por esta mañana, por la amada iglesia del Ecuador, de la Alianza, oro por cada pastor, oro por cada ministro encargado, oro, Señor, para que en la mayordomía que se nos pide hacer, lo hagamos con fidelidad. Que cada miembro de la iglesia también sea responsable para el sostenimiento de la iglesia y con fe siga dando, con compromiso siga dando, a pesar de que han sido días no tan fáciles en la economía nacional, pero seguimos confiando que no lo hacemos por necesidad, porque a la final tu palabra dice que Dios ama al dador alegre. Y siempre recordamos aquella frase que da nuestro presidente: no da el que tiene, sino el que ama. Así que, Señor, oramos por cada una de las familias, que sigas prosperándoles, que sigas tú en cada uno de los hogares, aún de los que me están escuchando, esa provisión. A lo mejor algunos dicen, necesito un trabajo. Otro está diciendo, yo necesito cambiar, este trabajo está muy tóxico. Hay muchos ambientes que están siendo, me están afectando en mi fe. Señor, conforme a las necesidades que también ellos están orando, me uno para respaldar esas peticiones y que puedan pronto encontrar un buen trabajo y puedan sostener sus economías, sus presupuestos y aún sobre. ¿Por qué? Porque en la fidelidad tú también, Señor, bendices a tu pueblo. También, Señor, oramos por la economía de cada una de las congregaciones hermanas de la Alianza, para que haya también en casa alimento y puedan sustentar a sus pastores de una manera
digna. Gracias, Señor, también porque a través de eso los pastores, los ministros, las familias pastorales puedan sentir ese apoyo y seguir con ánimo pronto predicando tu palabra. Yo sé que no se lo hace por esa necesidad, sino solo digo, Señor, que puedan las iglesias seguir haciéndolo, porque el siervo del Señor siempre lo hará con confianza, con fe, sabiendo que fuimos llamados a predicar este glorioso evangelio que trae esperanza. Bueno, seguimos un poco en la reflexión de las Sagradas Escrituras y después de ese momento histórico en el libro de Nehemías, corrigiendo, observando la solución y practicando la resolución de esos conflictos de una manera frontal. Bueno, puso hombres fieles allí, dice. Pero aquí hay otro problema que en aquellos días dice Nehemías capítulo 13. Vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, uva, etcétera, etcétera. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Era el día, ¿sí? Por el día. También había en las ciudades tirios que traían pescado y toda mercancía o mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Israel. El problema no era que lo hagan, pues podían hacerlo, pero para ellos hacerlo en día de reposo fue algo que ellos habían dicho, no, vamos a respetar el día de reposo. Pero oh sorpresa, estaban haciéndolo en día de reposo. Y yo trato de concatenar las ideas y trato de pensar, es mi forma, mi argumento de que si efectivamente ya no habían abandonado la casa del Señor, no había esas directrices necesarias para mantenerse enfocado en los principios divinos, entonces cualquier cosa podría pasar. Y eso de cualquier cosa podría pasar es esta, que en días de reposo, cuando no debían hacerlo, lo hacían. Y tiene que Nehemías intervenir con fuerza para decirle, miren, este fue un problema del ayer. No caigamos otra vez en el mismo error. Corrijan. Y si no corrijan, entonces él puso acciones concretas. Cerró la puerta y le dijo, no, aquí nadie entra, nadie sale. Día de reposo. Y a los que venían en día de reposo, señores, si ustedes siguen viniendo, los vamos a coger presos. Vamos a tomarlos. En fin, luego de un tiempo ya dejaron de hacerlo. Y ya luego volvieron a sus actividades. A hacerlo en otro día. Podían hacerlo en otro día, pero no en día de reposo. Es un asunto que uno debe pensar bien, porque el tema va siempre en el hecho, porque hoy en día ya la gente trabaja más. Ya no hay día de descanso, o sea, es trabajo de domingo a domingo. Y es asunto también de prioridades, es asunto de confianza. Asunto de prioridades y de confianza. Porque de repente el Señor sí nos ha dicho en su palabra los principios del descanso, el principio de separar un espacio para dedicarlo a Dios. Y si nosotros seguimos en esta carrera, que trabajar más para producir más, tener más dinero, etcétera, etcétera. Bueno, cuando vamos a confiar en el Señor y saber que necesitamos reponer fuerzas, tenemos que asistir a la iglesia, no dejar de congregarnos, como dice la Escritura, entonces eso ya puede pasar a un segundo plano o hasta tercer plano. Y a la final, en quien estamos confiando es en nosotros mismos, es en nuestra fuerza, en nuestras capacidades. Yo creo que hay que medirse y evaluar lo que estamos haciendo y tomar prontamente correctivos. Como dice la Biblia, por demás es que os levantéis de mañana y vayáis tarde a reposar.
y que comáis pan de dolores. Pues que, dice la Biblia, a sus amados o a su amado dará Dios el sueño. No sea que estemos comiendo pan de dolores. Y yo creo que Dios espera darnos el sueño, el descanso. Y aunque nosotros descansemos, en muchos tramos de nuestra vida Dios está trabajando por nosotros. Confiemos en Dios y pongamos las prioridades en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos clamando para que nuestras prioridades no cambien. Somos tus hijos. Y como dice las Sagradas Escrituras, no hay por qué afanarse. Vuestro Padre, y yo sé que tú y yo tenemos un buen Padre, que si le pedimos un pescado, no nos va a dar algo contrario a aquello. Nos podría dar algo mejor, pero no algo peor. Él es nuestro Padre Celestial que nos dice, yo visto a las flores del campo y les doy alimento a las aves que no trabajan. ¿Cómo no nos dará también el Señor, nuestro Padre, lo que necesitamos? Así que no os afanéis, dice el Señor, ni por la comida, ni por el vestido, ni por lo que habéis de beber. Así que, Señor eterno, Dios, buen Padre, en tu bondad y en tu misericordia, que no dejemos de confiar en ti. Bendigo las economías de mis hermanos, para que esa confianza no se revierta, no cambie, no dejemos de apreciar al buen Jireh, a Jehová nuestro proveedor y sustentador, porque Él es bueno, siempre lo ha sido. Sigamos confiando en Él, supremamente bueno. Y bueno, hablando de esa bondad del Señor, clamamos en esta mañana también por nuestra nación. Sé que por causa de estas situaciones mundiales se pueden trastocar otro tipo de situaciones, exportaciones, cosas por el estilo. Ya se escucha que en otros países también el tema del petróleo, el tema de gasolinas y cosas así. Oramos que en nuestro país estos efectos de la guerra no surtan demasiados daños y más bien que sigamos adelante como nación. Así que oramos para que tengamos paz en medio de las cosas que observamos. Bendice al presidente de la República para que siga tomando excelentes decisiones y que su manera de gobernar sea poniendo por delante la confianza en ti, que no sean solo palabras, sino sean realidades, donde el temor a ti sea lo que prime y no las presiones de organismos mundiales, sino de tu palabra y de las convicciones que como ser humano temeroso de Dios pueda ejercer un gobierno bajo esas líneas. Bueno, y finalmente, en este texto de la Escritura, porque se va viendo cómo Nehemías reconstruye la espiritualidad de la nación, poniendo orden, arreglando cosas en el camino, y así tiene que ser. Arreglar cosas, ser juiciosos para comprometernos, porque ustedes saben, compromiso es una palabra buena. Y compromiso es hacer lo que dijimos que vamos a hacer o que debemos hacer, aún después de que el estado de ánimo ya haya bajado. Hay que seguir haciéndolo. Bueno, en todo eso, Nehemías decía, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y termina diciendo, finalmente, o asimismo,
Vi en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lenguas de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos, les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y argumenta en la verdad que en tiempos anteriores, por estas situaciones, dice, miren lo que ocurrió. En todo este proceso de confrontación, Nehemías traía a la memoria hechos concretos, hechos verdaderos, principios juiciosos, para que las personas hicieran cambios. Y aquí también, no se quejan, no demoran, no hay ese espíritu de decir, bueno, ya estamos viviendo así, mira, ¿por qué no nos dejas en paz? No, la gente actuó, por lo menos en ese sentido, con rapidez, corrigió, no estuvo alardeando, no estuvo quejándose, no, apenas Nehemías actuó y actuó con firmeza, ellos corrigieron. Saben que una de las cosas que uno se pone a pensar, y nosotros también lo hemos hecho, el por qué Nehemías actuó con mucha fuerza en estos aspectos. Porque el tema era qué va a pasar con la nación si siguen así, si siguen actuando de esa manera. La mitad de los hijos hablaban una lengua, los otros hablaban judaico. Eso significaba que se corría el riesgo de que tan pronto esto seguía creciendo, las costumbres, las buenas costumbres, como nación de Israel, como pueblo de Dios, como nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios, como ese especial tesoro, venga a ser cualquier nación, venga a ser cualquier pueblo sin identidad y sin nada, hasta sin Dios. Entonces él vio el peligro venir y él dijo, no, hay que corregir esto, no es posible. El pueblo, si seguimos así, va a desaparecer y se va a hacer una mezcla horrible, sin identidad, sin Dios, sin ley, sin nada. Combinando, mezclando, haciendo pues una cosa, un shampoo de todo esto. ¿Y dónde queda esa nación que tenía que ser de bendición? Vemos un peligro cuando nosotros dejamos de corregir, dejamos de avisar, dejamos de enmendar, cuando dejamos que esto se combine, cuando se haga una cosa así, es triste, es muy triste, porque no nos percatamos del peligro que vienen a las siguientes generaciones. Hay casos en la Biblia que uno ve cuando las generaciones se olvidaban de Dios, no había quien les comunique, como en el periodo de los jueces, periodos de ciclos, pero ciclos de pecado. Y se levantó tal generación que no conocía a Dios. Y claro, generaciones que no conocen a Dios sin visión, sin frescura, sin palabra, se convierten en generaciones, como solemos decir, generaciones de cristal, que se rompen, que son frágiles, que no tienen identidad, que les cuesta saber de Dios, que no quieren conocer de Dios. Y ese es un peligro para los hijos nuestros y los hijos de los hijos, nietos y bisnietos. Es un gran peligro porque serán generaciones que posiblemente conozcan poco de Dios. Por las mezclas. Porque no es que yo pienso esto, y no es que tú pensarás así, pero yo pienso así, y a medida que van desarrollándose hasta que finalmente la maldad triunfa, lo malo gana. Y entonces las generaciones no son esas generaciones de acero,
No son esas generaciones de pies de plomos. No son esas generaciones que aman a Dios. No son esas generaciones listas a batallar, a confrontar. No, se rompen con cualquier palabrita. Se rompen, se hacen difusos, se desaparecen, se hacen añicos. Porque no tienen identidad. Porque no conocen al Dios real. Porque no conocen al Dios supremo. Oremos mucho. Clamemos por nuestras tareas, nuestras labores como padres. Porque si no, vendrán días cuando lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a los tiempos peligrosos, donde dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, desobedientes a los padres. Y qué caos que se produce cuando los hijos no son obedientes. Y antes, por el contrario, muestran una abierta rebeldía. Qué triste que es. Así que tenemos oportunidad de hacer cambios y corregir. Nehemías lo vio y dijo, no, señores, esto está muy mal. No pueden ustedes compartir, no pueden dar a sus hijos. Y uno ve en estos tiempos cuando se casan los hijos con personas que no comparten su fe. Es muy, muy triste, en verdad. Porque no son ni de aquí ni de allá. Entonces, o comparten aquí, comparten allá, pero es una mezcla. Es algo amorfo. Y necesitamos pedirle al Señor, primero que perdone y luego que nos ayude a mantener firmeza, solidez en la vida. Saben que estaba leyendo, leí todo el artículo acerca de lo que pasa en Europa con respecto al no tener hijos. Mencionaban algunos personajes clásicos entre presidentes actuales y cancilleres que están en Europa que no tienen hijos. Y el escritor daba a entender, nos hacía pensar de que eso a ellos como que su mundo, su forma de pensar está centrada en ellos, comienza con ellos y termina con ellos. Pero aquellos que tenemos hijos, sabemos que no termina con nosotros, que esto sigue. Y si no ponemos una dirección, si no ponemos precisión y claridad, nuestras siguientes generaciones tendrán serios problemas. Allá ya no están pensando mucho en ello. Así que cualquier aprobación de cualquier cosa que tenga que ver con el futuro termina con ellos. Abren paso, lógicamente, a una cantidad de culturas y finalmente de gente que entra a sus países, son parte de sus países, pero no tienen ya una identidad. Y el mundo se vuelve tan laxo porque se acepta de todo. Y nosotros debemos tener precisión, claridad, firmeza e identidad como pueblo de Dios. Padre, te doy gracias por esta mañana que hemos pasado un ratito juntos con mis hermanos, orando, bendiciendo tu nombre, reflexionando y ahora clamando por sus casas, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros tataranietos, Señor, las generaciones que vienen, porque hay una carga, hay una situación que tenemos que verla. Abre nuestros ojos para pensar en lo que ocurrirá. Yo sé que algunos han pensado mucho en esto, pero también ha habido muchos oídos cerrados. Y lógicamente hijos que no quieren pensar en esto, no quieren reflexionar, porque no es una época de reflexión, es una época de sentir y de poca reflexión. Clamamos, Señor, por las familias, por los hijos.
Clamamos porque nuestra tarea como padres sea una tarea buena, sea una tarea realmente pensada. Y si necesitamos ayuda, que la busquemos. Pero necesitamos tomar mejores medidas, establecer mejores límites, establecer mejores compromisos y aprender a ser responsables. Así que te pedimos, Señor, por cada uno de los hogares aquí representados y aquellos que nos escuchan después, para que tomemos mucha precaución en ello. Hoy también, Señor, oramos por la vida de nuestro querido presidente de la Iglesia Nacional, su familia, Pastor David Mutre, su esposa Isabel, sus hijos, su nieto. En el nombre de Jesús, Señor, por la amada Iglesia Nacional y todo el cuerpo, todo el andamiaje que hay a nivel nacional entre junta directiva, presidentes distritales, asociaciones, CONADET, una serie, Señor, de organizaciones y organismos que hay en la iglesia. Está la oficina nacional, personal que trabaja allí, los departamentos, en fin. Señor, oramos que mantengamos nuestras miradas fijas en ti, firmes en ti. Sigue obrando, Señor, trayendo esos vientos de avivamiento, de despertar el corazón, de seguir haciendo la tarea que nos mandaste a hacer, a predicar el Evangelio, a bautizar, a enseñar, a vivir con fidelidad, a ser personas enseñables, a rendir cuentas, a ser ejemplo en conducta, en fe, en amor, en fin. Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas y esperando en verdad tu ayuda, tu socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, del Dios de los cielos. Obra, Señor, también en aquellos que, de mis hermanos, necesitan sanidad. Sanidad física, sanidad emocional o sanidad espiritual. Que conforme a tus misericordias, sanes sus cuerpos, sanes su alma y sanes su espíritu. Por la sangre y el poder de Jesucristo. Con una actitud de arrepentimiento nos volvemos a ti, esperando en tu bondadosa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre será un gusto estar con ustedes unos minutos, aunque es una pantalla, pero sé que atrás de esta pantalla hay alguien, hay una familia, hay un hombre, hay una mujer que aman al Señor, que lo bendicen, que creen en Él y que se esfuerzan cada día para ser mejores y hacer las cosas en una mejor forma. Un abrazo, que Dios les bendiga, nos vemos pronto.